Hola, ¿qué tal? Vengo a completar la serie de Leyendo al escritor macho, no porque me apetezca realmente, sino porque creo que es mi deber completarla y sobre todo completarla no con un comentario, sino con una lectura, no sé si dramatizada, pero con una lectura bonita y atenta de tres autores. Tres autores va a ser un trío de tres escritores de distintas épocas, más un voyeur que va a estar observándoles. Y además es un voyeur que va a ser voyeur por mi culpa, porque no he tenido tiempo antes de venir a hacer este vídeo de traduciros algunos de estos poemas que están en este libro y voy a explicar lo que voy a hacer. Básicamente me apetecía venir a dar la segunda sesión de Leyendo al escritor macho, como decía, no haciendo un comentario de un autor concreto, sino atendiendo a lo que yo he llamado, a lo que se suele llamar poesía fálica, que para mí me parece que tiene sus máximos exponentes en tres autores. Para mí, sobre todo en uno de ellos, que es el que más me ha inspirado en este terreno y a quien más he leído en este terreno, pero bueno, he querido traer otras voces para que veáis que es algo que existe en la poesía, la poesía sobre pollas, pero que es un tema tratado de diferentes maneras y a veces de una manera también como muy, muy pobre o muy perseguida. Yo creo que en general la literatura erótica sigue siendo rara y sigue siendo perseguida y sigue siendo polémica y sigue haciéndonos un poquito de daño o incluso nos burlamos de ella. Hablar de literatura erótica muchas veces nos lleva a pensar en textos de peor calidad. De hecho, existe este premio, ¿no? de premio al mal sexo en la literatura, creo que es británico o estadounidense este premio, ¿no? Centrado en criticar las peores escenas de sexo de la narrativa mundial. Y la verdad es verdad que hay muy mal sexo en la literatura, pero también hay buen sexo y ojalá existiera un premio a las mejores escenas de sexo de la literatura contemporánea. Sea como sea, yo voy a traer aquí tres ejemplos. Eh, el primero de ellos es el Boyer, que simplemente lo voy a recomendar porque no, como decía, no he sido capaz de traducir ninguno de los poemas aquí presentes y tampoco me veo capacitada para leer un poema en inglés y destrozároslo y destrozar mi reputación. Si yo me pongo a hablar en inglés en directo, morimos todos. Pero me apetecía traer este de Matsuo Takahashi porque el título me flipó, que es Poemas de un penisista, y estos poemas de un penisista básicamente son una especie de odas, de poemas de amor homosexual, de deseo, están llenos de flores, de recovecos oscuros, de sudor, el mar está muy presente también. Yo nunca había leído a este poeta japonés, no sabía que era tan célebre como parece que lo es, y Poemas de un penisista me parece un librazo que ojalá alguien realmente capacitado para ello se atreviese a traducir al castellano porque creo que puede dar que hablar y creo que en el momento actual podría ser muy interesante tener una voz, un referente como es este. En segundo lugar, voy a leeros unos poemas de los que llevo hablando durante toda la promoción de poesía masculina, que son los que están aquí, Configuración de la última orilla, del guapo Michel Houellebecq. Él tiene un apartado que se llama Memorias de una polla, que me parece que es bastante interesante y tiene algunos poemas muy polémicos y bueno, son poquitas paginitas y creo que os las podía leer todas. Luego, en tercer lugar, he traído un poema de Catulo que es bien conocido y que creo que entra en esta línea de poesía fálica. He encontrado una web en donde hay distintas traducciones. Elegiré las más... bueno, leeré el primer verso traducido por diferentes personas y el poema completo pues ya veré de dónde lo extraigo. No tengo aquí la obra de Catulo, no sé por qué, creo que la tengo en casa de mi abuela en Madrid, o a lo mejor la tengo en Almería. Ya recuperaré mis obras completas de Catulo y, y ya veré qué traducción fue con la que yo me enamoré de ese poeta.
de quien llevo un poema versionado en el brazo, por cierto. Y por último, he traído también un texto que no descubrí yo, sino que me lo descubrió Ernesto, a quien llevo aquí, porque hablando de escritores macho, pues no podía faltar, no podía faltar él. Y básicamente un día yo llegué a su casa en Madrid y me dijo que tenía una sorpresa para mí y yo me esperaba cualquier cosa extraña y realmente era una cosa extraña pero muy especial. Es decir, eran los 7 poemas fálicos de Rilke traducidos por él. Dedicó un día entero para tenerlos traducidos para cuando yo llegara esa noche a Madrid y me parece uno de los gestos como más emotivos que alguien ha tenido conmigo en el último año, sobre todo también por esta búsqueda constante, ¿no?, de la poesía fálica y esta búsqueda también para intentar derribar un tabú, ¿no? Yo creo que hay mucha poesía escrita sobre el cuerpo femenino cisgénero, ¿no? Podemos leer muchos poemas en los que hay pechos, en los que hay curvas, en los que hay pezones, en los que hay coños, pero el falo es como una figura que creo que aparece menos o que yo me he topado menos en buena parte de la poesía así como que más conocemos, o al menos hay muchísima más metáfora o está muchísimo más escondido el falo en la poesía. Entonces, bueno, tenemos a este trío que decía antes, Michel Houellebecq, tenemos a Catulo, tenemos a Rilke, que vaya 3, y tenemos a un observador de la escena, que es nuestro Matsuo Takahashi. Entonces, si Matsuo nos lo permite, vamos a empezar esta conversación de pollas. He vivido muchas aventuras, preservativos usados, incluso visité la naturaleza y me pareció desordenada. Pasé por el Pentotal, bebí tequila Sunrise. Mi vida es un fiasco total. I know the Moonlight Paradise. Estás buscando un sex friend, vieja tigresa cansada. You are approaching to the end, vieja pájara alquitranada. Te crees que estás seductora con tu falda de sky y te haces la dura como en un anuncio de Kukai. Este se lo dedico a Álvaro Jover, él sabe por qué. Los hombres solo quieren que les coman el rabo, tantas horas al día como sea posible, tantas chicas bonitas como sea posible. Fuera de eso, les interesan las cuestiones técnicas. ¿Ha quedado lo bastante claro? Cuando ya no te empalmas, poco a poco todo pierde importancia, poco a poco todo acaba siendo opcional, persiste un vacío adornado, infestado de llagas y dolencias que afligen al cuerpo. El mundo es, de golpe, más real. Los enanos rubicundos surgen del agujero verde entre los muslos de las criaturas llamadas mujeres. Es la reproducción del drama. ¿Qué más nos da la desaparición de los prismas? Las cosas se organizan y configuran en su simplicidad lateral. Ni la diversidad orgánica, ni las vicisitudes del orgasmo, ni la brutalidad del espasmo podrán alterar la debacle técnica. Disfrazada de pez ingenuo en el acuario de nuestros sufrimientos, tú caminabas y yo estaba cautivo de tu lejana apariencia. Pobre chica, pelo lacio, mal cuerpo, trabajando en el aeropuerto, mirando bajo la lluvia a los aviones despegar. Carita de cerdo, todo chafado por la angustia, los pechos caídos a los 17 años y la triste palidez de las nalgas. El sistema está organizado para reproducirse a sí mismo. El darwinismo, avalado, crea la banalidad suprema. Sin duda, las chicas jóvenes, la intumescencia y la promesa, la redondez de sus nalgas, la calma de sus ojazos que brillan y nuestra polla
incompetente que pugna por regenerarse, deseo de un destino manipulado. La vida de las setas es lenta, vegetativa y metaestable. Las setas mueren entre los dientes de gastrónomos exasperantes. El ser humano se tumba en la arena. El servicio de orden de la primavera del libro de Montaigu estaba organizado por chicas de secundaria. Más allá de las distinciones habituales, eran todas bonitas y deseables, y yo meditaba, una vez más, sobre el misterio de la jovencita. La jovencita que acoge el mundo y las pollas con confianza antes de ser desflorada, por emplear un término cortés. Las jovencitas se nos dan bien en Francia. También las hay muy bellas en Italia, promesas de felicidad con patas, todas orgullosas de sus órganos jóvenes. Las jovencitas servían libaciones. Pido disculpas por la rima tan chata. Estaba solo en la playa, un poco después de Cassis, con mi bañador, madrás a la última moda. Veía a unas alemanas quitarse la ropa. Me estaba tomando un pastís. Supermercado de cuerpos donde el espíritu está en venta y las psicologías se enroscan y desanudan bajo el sol. Bronceado, de nada sirve que pretendas que tienes un alma. El camino nos sigue más allá de las pieles húmedas que sudan el puro deseo de un destino previsible. No hay esperanza cuando lentamente encajan las estructuras del placer provistas de su fusible, que es el miedo del otro y de su inocencia, la sospecha más allá de una inmóvil ausencia, de algo, en fin, parecido a un sentido, más allá de nuestra piel, fantasma de trascendencia. Acaba de subirse al tren un cuarteto, americanos naturalmente. Yo estoy seguro de que sus relaciones son profesionales. Su conversación, sin embargo, abunda en elementos privados, lo que me sume en una mezcla de sorpresa e inquietud, pues no puedo imaginar que esos dos hombres, normales, o incluso, si se quiere, deseables, puedan ni pensar en acostarse con esas dos mujeres, regordetas y horrorosas, y pese a ello satisfechas y dinámicas, inútiles y pese a ello alegres. Y a decir verdad, no llego a imaginarme que algún hombre pueda desear unir su carne con esos misterios de humanidad inútil. Tope fuerte ahí, Houellebecq. Y el último, dedicado a Maud. Una muerte suave y deliciosa, en un aeropuerto pequeño, sería sin que nadie lo supiera, o por qué no, en Rimini. Me gusta mucho el culo de las chicas, no es que haya disfrutado de mucho más que eso, de noche tan poco que destelle, tan pocas alegrías u ornamentos. Ánimo, los carcinomas realizan su trabajo secreto y sereno robando trocitos de carne. Me queda un riñón, más o menos. Pon tu lengua un rato sobre mi polla, antes de que no haya nada de nada. Pasea tu lengua, tú vives en un universo distinto al nuestro. Memorias de una polla, incluido en Configuración de la última orilla, de Michel Houellebecq, publicado en Anagrama en 2016. Después de esto vamos a pasar al clásico, clasiquísimo de nuestro amigo Catulo. El poema es aquel que dice: yo os daré por el culo y por la boca, Aurelio pederasta y Capón furio, que a mí por mis versitos me juzgasteis, pues tiernecitos son, púdico, poco. Es como un clásico este poema, yo os daré por el culo y por la boca, pero yo quería incluirlo en esta lectura más bien por esta otra versión que veo que es de Arturo Soler Ruiz, publicada en Gredos en 2011, que dice, que me convence un poco más, aunque yo no controlo de latín lo suficiente como para saber si es la más top, pero al menos es la que más ritmo creo que tiene, de todas las que he encontrado por internet. Os sodomizaré y me la chuparéis,
Aurelio Bujarrón y puto Furio, que me habéis considerado poco honesto por mis ligeros versos, porque son muy sensuales. Es verdad que, si conviene que el poeta piadoso sea casto personalmente, en nada es forzoso que lo sean sus versos, ya que entonces al fin tienen sal y gracia, si son muy sensuales y poco pudorosos, y pueden provocar excitación. No digo a los jóvenes, sino a esos velludos que no pueden manear sus pesados lomos. Vosotros, porque habéis leído muchos miles de besos, ¿me consideráis poco macho? Os sodomizaré y me la chuparéis. Bueno, definición de escritor macho hasta los putos topes. Y para finalizar, nos vamos a ernestocastro.com y en la biblioteca encontraréis, como en la segunda entrada, Rainer Maria Rilke, 7 poemas fálicos escritos en 1915 y traducidos el 21 de mayo de 2021. Son varios, pero yo voy a leer creo que los 3 que más me han gustado. A ver. ¿Cómo nos ha diluido el espacio tan holgado? De pronto se recuerdan los excesos, el ajenjo y la absenta ya se filtran por el tamiz silencioso de una esencia amarga. ¿Cuántos somos? De mi cuerpo levanta un árbol nuevo su superpoblada corona y se alza hacia ti. Piensa qué sería sin el verano que sobrevuela tu regazo. ¿Eres tú o soy yo a quien hacemos tan feliz? ¿Quién lo dirá? Allí menguamos. Tal vez haya en la habitación un pilar de éxtasis que sostiene la bóveda y cede lentamente. Bueno, es precioso. Y por último, de los 7 poemas fálicos, voy a leer mi favorito, que es el que a veces leo y se me saltan las lágrimas porque soy una cursi fálica. ¿De quién estamos cerca? ¿De la muerte o de lo que aún no es? ¿Qué sería de la arcilla en la arcilla si Dios no compusiera sintiendo la figura que crece entre nosotros? Perdón por la equivocación. Compréndelo, este es mi cuerpo, el que has resucitado. Extráelo en silencio de la tumba caliente a ese cielo que en ti poseo, que osado salga a su supervivencia. Tú, novísimo sitio de la ascensión profunda, tú, brisa oscura llena de polen veraniego, cuando sus 1000 espíritus retocen en ti, mi rígido cadáver será tierno de nuevo. Bueno, creo que ya he hecho este trío de escritores macho, con un voyeur, con una voz femenina de por medio, con una dedicatoria de por medio y con una mini historia bonita de amor de por medio. Y creo que con esto puedo dar por concluida la segunda sesión de Leyendo al escritor macho, que espero poder continuar pronto con una lectura, si os parece bien, de Bukowski, pero es algo que me tengo que preparar con mucha calma. Ahora mismo no entra en mis planes releer a Bukowski porque estoy trabajando en otros temas y trabajando en mi monólogo teatral que estrenaré en diciembre. Entonces voy a esperarme un poco para hacer la tercera sesión, y por el momento, pues nada, disfruten mucho de las pollas, escriban sobre ellas, queremos leer esos poemas.